Muy buenas a todos, bienvenidos a Mentes Oscuras. Nosotros somos Mariana Carvajal, José Valencia, Samara Murillo, David Angulo. y quien les habla, Nasli Pineda. El día de hoy no vamos a hablar o a limitarnos a narrar crímenes. Nuestra misión es diseccionarlos. Siempre nos han vendido la imagen del asesino como un ermitaño desequilibrado, pero la realidad es perturbadora. El 90% de los sujetos que analizaremos hoy portaban una máscara de sanidad. ¿Y a qué nos referimos exactamente con ese concepto de máscara de sanidad? David, una máscara de sanidad se trata de esa fachada externa de normalidad que emplean para camuflarse. Es una apariencia que oculta una carencia absoluta de empatía, conciencia o una profundidad emocional. Preciso, de hecho Herbie Clayclay, el psiquiatra que acuñó el término, fue consultor clave en el juicio de Ted Bundy. Esto es muy cierto, y profundizando en la investigación para este episodio, me di cuenta de que Clayclay describió a Bundy como el ejemplo perfecto de su teoría de la máscara. Según el doctor, el psicópata no es un loco en el sentido tradicional, sino una persona que imita las emociones humanas con tal perfección que parece más humano que incluso un humano normal. Exactamente, además él mismo decía que estos tipos no tienen delirio. Su patología real es la ausencia absoluta de la empatía. Y esta es realmente la clave estadística. Muchos tienen un coeficiente intelectual superior al promedio. Edmund Kemper, por ejemplo, tenía un IQ de 145 y fue capaz de manipular a los especialistas del hospital mental para obtener su libertad tras asesinar a sus abuelos, solo para salir y arrebatarle la vida a 6 mujeres más. ¿Sabían que incluso entabló amistad con los oficiales que seguían su rastro? Chicos, pero antes de adentrarnos en la década de los 70, permítanme hablar de los cimientos. El primer asesino moderno no fue Jack el Destripador, sino el Dr. Henry Howard Holmes en Chicago. Pero, ¿ustedes saben quién fue él? Claro que sí, José. Holmes, nacido en 1861, fue condenado por el asesinato de su cómplice, quien era Benjamin Pitezel. Aunque confesó 27 crímenes más, lo que hiela la sangre fue su Hotel de los Horrores para la Exposición Mundial de 1893. Es que ustedes imagínense un edificio con pasadizos que se abrían solo por fuera, habitaciones insonoras y tuberías de gas conectadas a su piscina para asfixiar a los huéspedes mientras dormían. No, es que es increíble. Entonces era un auténtico empresario del espanto. No solo eliminaba a sus víctimas, sino que diseccionaba los cadáveres para vender los esqueletos a facultades de medicina. Ganaba dinero 2 veces con el mismo crimen, ¿sabían? Y ojo a esto, porque hay una teoría propuesta por su tataranieto Jeff Mudgett, que sugiere que Holmes y Jack el Destripador podrían ser incluso la misma persona, dado que Holmes estuvo en Londres durante 1888. Hablando de Jack, ¿saben cuál era la teoría favorita de Arthur Conan Doyle? Él decía que el destripador era una mujer, y esta era conocida como Jill the Ripper. Se dice que esta teoría buscaba explicar la precisión quirúrgica en los asesinatos. Lógico, David. Una partera podía transitar por Whitechapel con vestimentas ensangrentadas sin levantar sospecha. Y creo que esta teoría no es una locura, ya que en el 2006 un análisis de ADN mitocondrial en la saliva de los sellos de las cartas enviadas por Jack reveló que el perfil era femenino. Pero esperen, no obstante, estudios realizados entre el 2024 y el 2025 sobre el chat de Catherine Endowes señalaban a Aaron Kosminski, el peluquero polaco, que era como el autor. Los rastros de sangre y semen coincidían con su linaje. No olvidemos que sigue habiendo bastante controversia, pues el ADN mitocondrial no es tan específico como el nuclear. Podría pertenecer a cualquier persona que haya manipulado la prensa durante el siglo. Lo innegable es que Jack fue el pionero en instrumentalizar a la prensa para alcanzar el estatus de celebridad. De la niebla de Londres pasamos a la América profunda. Ubican al patriarca del cine del terror, N. Gale. Gale no tuvo una lista extensa de víctimas, pero los hallazgos en su granja en 1957 transformaron la cultura popular. Tenía pantallas de lámparas hechas de pieles humanas, ¿sabían? Y platos hechos con cráneos. Aquí hay un dato clave. Su figura inspiró a 3 de los villanos más grandes del cine:
Norman Bates de Psicosis, Leatherface de La Matanza de Texas y Buffalo Bill del Silencio de los Corderos. No nos podemos olvidar de hablar un poco sobre cuál fue su motor: la represión materna. Augusta, su madre, era una fanática religiosa que lo aisló completamente del mundo. Tras su muerte, él buscó reemplazarla confeccionando un traje con piel femenina. Debemos decir que esto es psicosis clínica, no es simple psicopatía. Pero en los 70 llega Ted Bundy y rompe ese esquema de granjero loco. Bundy era un estudiante de derecho ejemplar e incluso fue condecorado por rescatar a un niño de morir ahogado. ¿Ustedes lo pueden creer? Pero es el colmo de la contradicción. Trabajaba como voluntario en una línea de prevención del suicidio, mientras simultáneamente acechaba universitarias por la noche. Y sus fugas fueron de película. Saltó desde un segundo piso de una biblioteca en Colorado y sobrevivió casi una semana en el bosque. Era una persona tan narcisista que se defendió a sí mismo en el juicio y se casó con Caroline Bond en pleno estado, aprovechando una ley bastante arcaica de Florida. Incluso procreó una hija durante una visita carcelaria clandestina detrás del enfriador de agua, tal y como ella confesó tiempo después. Pasemos de hablar de narcisistas a hablar de acosadores. Esto nos lleva a Richard Ramírez, el Night Stalker. Él aterrorizó California en 1985, entrando en casas durante la noche para asesinar, violar y robar a sus víctimas mientras dormían. Ramírez era el caos total. Él mataba ancianos, niños y hombres. No tenía patrón alguno. No obstante, cometió un terrible error, el cual fue su calzado. Las zapatillas Avia que usaba eran extremadamente raras, lo que permitió al detective Salerno y Carrillo seguirle el rastro. Pero vengan, les cuento. Su captura es de las mejores historias. La gente lo reconoció en una tienda en el este de Los Ángeles. Las personas lo persiguieron y lo molieron a palo. Tanto así que la policía tuvo que intervenir para que la multitud no lo matara ahí mismo. Muchachos, pero prepárense para este dato científico, porque explicaría por qué hubo tantos asesinos durante esta época, la cual es llamada hipótesis del plomo. Esta nos dice que entre los 50 y los 70 la gasolina tenía niveles brutales de plomo. Esta es una neurotoxina que calcifica el lóbulo frontal, el cual es el área encargada de controlar los impulsos. Exacto, los estudios muestran que el crimen violento cayó un 90% exactamente 20 años después de que se prohibiera el plomo en la gasolina. Los monstruos de los 70 fueron estadísticamente hijos del envenenamiento ambiental. Pero si vamos a hablar de impulsos incontrolables, Jeffrey Dahmer es el caso más triste y aterrador. Él no mataba por odio, sino por un pánico atroz al abandono. Esto mismo lo llevaba a realizar experimentos zombies. Dahmer inyectaba ácido muriático en los cerebros de sus víctimas vivas para desconectarlos y que se quedaran con él para siempre como compañeros sin voluntad. Pero yo me pregunto, ¿por qué Jeffrey Dahmer tenía tanto temor al abandono? Lo que sabemos de Jeffrey Dahmer es que tuvo una infancia marcada por la negligencia emocional y un complejo entorno familiar. Su miedo al abandono se convirtió en una parafilia, donde ante la posibilidad de que sus parejas lo abandonaran, optaba por asesinarlos para retenerlos para siempre. Lo que más rabia da es que la policía de Milwaukee le devolvió a Corey, un niño de 14 años que había escapado herido de su casa. Los oficiales, en lugar de cumplir con su labor, se rieron de las vecinas que pedían ayuda y aceptaron la broma de Dahmer, que decía era una pelea de novios borrachos. Pero si hablamos de cifras, Latinoamérica lidera las estadísticas con Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia. Hasta el momento tiene más de 172 víctimas confirmadas, pero se cree que se superan las 400. Garavito llevaba una libreta azul, donde ustedes pueden creer que anotaba con una marca de conteo cada niño y al lado escribía versículos de la Biblia. Increíble. Pero tenía una disonancia cognitiva brutal. Asistía a Alcohólicos Anónimos y a misas golpeándose el pecho, y luego salía a buscar niños invisibles para cometer sus crímenes aplicando el dicho: el que reza y peca, empata. Pero no nos olvidemos de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Es el asesino más prolífico de la historia, con más de 300 víctimas. Y aquí les tengo el dato aterrador. Está libre y desaparecido.
Salió por buena conducta en 1998. Lo deportaron a Colombia y se fugó del psiquiátrico. Podría estar viviendo incluso al lado de nosotros mismos. Y cruzando el océano encontramos a Andrés Chikatilo en la Unión Soviética. Su trauma se originó cuando le contaron que durante la hambruna de Stanley, su propio hermano fue devorado por vecinos desesperados. Natalie, ¿nos podrías contar qué fue la hambruna de Stanley? Por supuesto, esa hambruna ocurrió durante 1932 y 1933. Fue una catástrofe provocada por el régimen que devastó especialmente a Ucrania, que en ese momento formaba parte de la Unión Soviética. Ese trauma marcó su obsesión por el canibalismo. Lo atraparon porque la policía soviética no creía que existieran asesinos seriales en el paraíso comunista. Decían que era una enfermedad capitalista. Eso nos lleva a la pregunta ética. ¿Por qué devoramos estas historias? El 46% de las mujeres prefieren el true crime porque es una forma de aprender patrones de supervivencia. No es morbo, es instinto de defensa. Pero, ¿qué significa true crime? El True Crime investiga, narra crímenes verdaderos y aborda casos reales, profundizando la mente criminal, las víctimas y las investigaciones. Su popularidad radica en la fascinación humana por el misterio y la psicología criminal. Aunque es muy fascinante el true crime, muchas veces perdemos de vista las personas afectadas en estos casos. Por ejemplo, Rita Isbell, hermana de una víctima de Dahmer, denunció que Netflix nunca los contactó y que ver su trauma recreado fue cruel y descuidado. Estamos convirtiendo el dolor real en un producto de consumo masivo sin compensar a las familias. Concluimos con una nota que parece esperanzadora, pero que en realidad es un desafío para nuestra era. El fenómeno de los asesinos seriales clásicos está en declive. Pasamos de 200 activos en los años 80 a apenas una docena hoy. La tecnología nos ha quitado el anonimato, pero ¿ha borrado nuestra oscuridad? Esto quiere decir que quizás los monstruos no han desaparecido, solo han cambiado. Ya no acechan en callejones con niebla, sino que se esconden tras pantallas alimentándose ese 46% de nosotros, que consume esas historias buscando aprender a sobrevivir. Esta es una ironía sangrienta. Estudiamos a Jeffrey Dahmer o a Ted Bundy por entretenimiento, mientras familias como la de Rita Isbell nos recuerdan que nuestro entretenimiento es, muchas veces, su herida abierta. Al final, la máscara de sanidad de la que habíamos hablado al principio no solo la portan ellos, la llevamos todos cuando decidimos mirar el abismo desde la comodidad de nuestros audífonos. Pero bueno, eso nos hace hacernos unas preguntas. ¿Buscamos justicia? ¿Buscamos entender la mente criminal? ¿O simplemente nos fascina ver cuánto puede romperse un ser humano? Pero por favor, no olviden no bajar la guardia. Pedro Alonso López sigue allá afuera y no sabemos cuántos más, fundidos en algún lugar del mapa, recordándonos que el mal rara vez tiene el rostro que esperamos. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en los rincones más fríos de la psique humana. Cuídense y cuiden a quienes tienen al lado. Nunca se sabe con quién camina una máscara perfecta. Esto fue Mentes Oscuras. Y nos vemos en las sombras.